Estados Unidos fingió el alunizaje en un estudio de sonido. Millones de personas vieron el Apolo 11, pero los escépticos todavía lo llaman teatro. En julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin desembarcaron en el Eagle. De regreso en Houston, el equipo de Jim Kranz rastreó cada latido y cada quemadura. El lanzamiento del Saturno V desde Florida fue filmado por innumerables civiles. La bandera en la luna está ondeando en el viento. Parece viento, y esa ilusión alimentó décadas de dudas. Las tripulaciones del Apolo colocaron una bandera estadounidense con una varilla de soporte horizontal. Cuando Armstrong giró el poste, la tela se onduló como una cortina. Sin aire, el movimiento continuó hasta que la fricción lo calmó. Las fotografías congelan las ondas, haciendo que la tela parezca permanentemente ventosa. En la Tierra, una bandera flácida caería recta, sin arrugas. Los astronautas también tenían guantes voluminosos, por lo que la siembra resultó torpe. El mito del ondeo se extendió más rápido que los detalles de ingeniería. Incluso los dibujos de la NASA muestran que la barra superior rígida mantiene su forma. Las estrellas deberían ser visibles en las fotografías de la Luna tomadas por la misión Apolo. Esos cielos negros parecen vacíos, por lo que la gente asume que las fotos fueron preparadas. Las cámaras del Apolo estaban configuradas para trajes con luz solar brillante y regolito gris. Con exposiciones cortas, la tenue luz de las estrellas simplemente no podía registrarse en la película. En la Tierra, los fotógrafos nocturnos utilizan exposiciones prolongadas o alta sensibilidad. La superficie de la Luna está iluminada como el mediodía del desierto, incluso en el espacio. Gire la configuración de las estrellas y los astronautas se convertirán en borrones blancos. Algunas fotografías del Apolo muestran la luz de la Tierra y algunos objetos brillantes. El mito sobrevive porque nuestros ojos se adaptan mejor que las cámaras. Son las matemáticas de la fotografía, no las estrellas faltantes, las que explican el vacío. Los cinturones de Van Allen hicieron imposible el vuelo humano a la Luna. Los cinturones suenan como un muro de la muerte, por lo que la historia parece convincente. A principios de la década de 1960, James Van Allen cartografió la radiación alrededor de la Tierra. Las trayectorias del Apolo cruzaron regiones más delgadas y no se adentraron en los cinturones. La NASA programó los vuelos para minimizar la exposición durante los periodos de silencio solar. Los dosímetros instalados en los astronautas midieron dosis comparables a las imágenes médicas. El blindaje, la velocidad y la ruta importaban más que los titulares alarmantes. Misiones y sondas posteriores confirmaron la estructura de cinturón utilizada por el Apolo. Los vídeos conspirativos ignoran que la radiación varía con la altitud y el ángulo. El peligro era real, pero no era el mito del asesino instantáneo. 4. Stanley Kubrick filmó en secreto el alunizaje. El chiste es que Kubrick lo fingió, y luego exigió filmar en el lugar. En 1968, Kubrick estrenó 2001 con impresionantes imágenes espaciales. Ese momento hizo que la gente relacionara la maestría de Hollywood con las imágenes del Apolo. Pero Kubrick trabajó en Inglaterra mientras Apolo se entrenaba en Texas. El video de Apolo tenía líneas de escaneo y fallas en vivo, no perfección cinematográfica. La NASA también publicó bucles de audio de la misión llenos de aburridas charlas de ingeniería. Miles de contratistas tocaron hardware, desde Grumman hasta North American. Un solo director no podría manejar tantas lenguas sueltas. El mito persiste porque sus películas parecían demasiado buenas para la época. 5. La NASA perdió las cintas del alunizaje a propósito. La gente escucha cintas perdidas e imagina un encubrimiento conveniente. El Apolo 11 utilizó un video de telemetría especial grabado en carretes magnéticos. A lo largo de los años, las cintas se reutilizaron, se etiquetaron incorrectamente y se dispersaron en el almacenamiento. Los ingenieros ya habían hecho copias de transmisión, por lo que el aterrizaje no fue borrado. El formato original no era TV estándar,
lo que complica las búsquedas posteriores. En la década de 2000, la NASA organizó una búsqueda pública de carretes supervivientes. Encontraron mucha documentación, pero no todas las cintas originales en perfecto estado. La burocracia parece siniestra cuando se esperan hábitos de archivo perfectos. El mito es un drama, la realidad es un proceso desordenado de presentación de informes gubernamentales. 6. Los astronautas del Apolo nunca abandonaron la órbita baja de la Tierra. Si Apolo se quedara cerca de la Tierra, toda la historia de la Luna se derrumbaría instantáneamente. Sin embargo, las estaciones de seguimiento en todo el mundo siguieron las señales translunares a medida que se desvanecían. La estación de Madrid de España, la de Honeysuckle Creek de Australia y Goulston escucharon: «¡Nota, señora!». A medida que aumentaba la distancia, las voces necesitaban antenas más grandes y una orientación cuidadosa. Se desplegaron retroreflectores, sismómetros y experimentos en múltiples misiones. La Unión Soviética también monitoreó el programa Apolo, y nunca lo desacreditó. Las cápsulas que regresan impactan el Pacífico a velocidades de reingreso equivalentes a las de los viajes lunares. La dinámica del vuelo deja huellas que no se pueden falsificar con un bucle local. Los mitos de la órbita terrestre baja ignoran la red global que vigila cada paso. 7. Las rocas lunares son falsas o simplemente rocas terrestres. Las rocas lunares se convirtieron en regalos diplomáticos y los escépticos las llamaron accesorios. Los astronautas del Apolo trajeron muestras selladas en contenedores al vacío. Los científicos encontraron perlas de vidrio formadas por impactos en condiciones sin aire. Muchas muestras muestran isótopos y edades diferentes a los de los basaltos típicos de la Tierra. Algunos contienen diminutas partículas de viento solar implantadas sin atmósfera. Esa química coincidió con las comparaciones posteriores entre muestras soviéticas de la Luna y meteoritos. Unas cuantas rocas lunares, expuestas en museos, eran falsificaciones o recuerdos mal etiquetados. Esos vergonzosos errores alimentaron la afirmación más amplia de que todas las rocas eran falsas. La verdadera colección se encuentra en los laboratorios, no en las tiendas de regalos, por una razón. 8. Una cruz estaba detrás de un objeto, lo que demostraba la edición de fotografías. Algunas fotografías del Apolo muestran la mira parcialmente oculta, como si hubiera sido tomada con un mal Photoshop. Las cámaras tenían una placa de vidrio con pequeñas marcas fiduciales grabadas. Los reflejos brillantes en la película pueden sangrar y borrar las líneas negras finas. Cuando la superficie lunar se sobreexpone, la cruz se desvanece en ese punto. Lo vemos más en piezas brillantes de trajes y herrajes iluminados por el sol. El efecto también ocurre en la Tierra con fotografías de alto contraste. Los escaneos y copias de la NASA cambiaron el contraste, haciendo que el desvanecimiento se vea peor. Las ediciones conspirativas ignoran que los negativos originales muestran una geometría consistente. Es la óptica y la exposición, no las tijeras, lo que pone la marca detrás. 9. La ausencia de cráteres bajo el módulo lunar significa que nunca aterrizó. La gente esperaba un cráter enorme, pero el Águila no explotó como un cohete. El módulo lunar utilizó un motor de descenso modesto, que se redujo cerca del aterrizaje. En los segundos finales, Armstrong se mantuvo en el aire y redujo el empuje casi inmediatamente. En la Luna, la baja gravedad y el vacío modifican el comportamiento del polvo. Las fotografías muestran una zona erosionada y polvorienta, pero no un cráter. Para crear un cráter profundo es necesario excavar a alta velocidad en el suelo suelto. Los yacimientos de Apolo también muestran huellas de botas y equipamiento alrededor de las piernas. Los orbitadores posteriores fotografiaron los lugares de aterrizaje con pistas y sombras de hardware. El mito del cráter proviene de los cohetes de Hollywood, no de la ingeniería lunar. 10. Las sombras de la Luna demuestran que se utilizaron múltiples luces de estudio. Los ángulos extraños en las fotografías parecen iluminación de estudio, hasta que notas el terreno. En la Luna, el terreno irregular inclina los horizontes y alarga las direcciones de las sombras.
Un sol bajo cerca de la mañana lunar hace que las sombras sean largas y fácilmente confusas. El objetivo gran angular Hasselblad también deforma las líneas rectas en los bordes. El brillo rebota en el regolito pálido y actúa como un reflector gigante. Esa luz de relleno suaviza las sombras sin necesidad de focos ocultos. Los planificadores de la misión eligieron los momentos de aterrizaje por la visibilidad, no por el dramatismo. Al mapear las pendientes, la geometría de la sombra se vuelve consistente. Es un paisaje extraño con una estética extraña, no un decorado de almacén. Once. El módulo lunar no pudo volar porque era demasiado endeble. El módulo lunar parece papel de aluminio, pero transportó humanos de manera segura. Grumman lo construyó para el vacío, donde la aerodinámica y las capas gruesas importan menos. En la Tierra, parece frágil porque no fue construida para el aire. Se utilizaron aleaciones ligeras, aislamiento y película de oro para controlar la temperatura. En el interior, la estructura y la resistencia del recipiente a presión hicieron el verdadero trabajo. El módulo lunar del Apolo 13 incluso se convirtió en un bote salvavidas después de la explosión. Armstrong se entrenó en una plataforma de vuelo separada, el vehículo de investigación de aterrizaje lunar. El LM real nunca necesitó sobrevivir al viento, la lluvia o el clima. Era feo, pero estaba construido especialmente, como un submarino de aguas profundas. 2. El Apolo 11 aterrizó en una base alienígena oculta. Este mito convierte al Apolo 11 en un thriller, no en un vuelo de prueba. Después de 1969, los autores de OVNIs afirmaron que Armstrong vio edificios cerca de la base Tranquility. Los fanáticos señalan formas borrosas en el horizonte y secretos imaginarios de la radio. En realidad, el audio de la misión está archivado y repleto de llamadas de rutina. El Apolo 11 aterrizó en Mare Tranquillitatis, una llanura elegida por motivos de seguridad. Misiones posteriores visitaron diferentes sitios y ninguna informó sobre instalaciones extraterrestres. Las imágenes del Lunar Reconnaissance Orbiter muestran cráteres, rocas y huellas antiguas. La idea de la base creció junto con la paranoia de la Guerra Fría y la cultura ovni. Es una gran historia de fogata, pero el paisaje permanece obstinadamente normal. Tracy. Los astronautas del Apolo vieron ovnis y la NASA lo encubrió. Los comentarios radiales sobre algo ahí afuera suenan como un encubrimiento instantáneo. Durante el Apolo 11, Michael Collins preguntó sobre un extraño objeto en movimiento. El control de misión sugirió que podría ser la etapa del cohete Saturno, la que se encontraba cerca. Las naves espaciales pueden desprenderse de paneles, hielo y tornillos que brillan bajo la luz del sol. El Apolo 10 también describió ruidos musicales, posteriormente vinculados a interferencias de radio. Los rumores de ovnis se pegaron a estos momentos extraños y grabaciones borrosas. Ningún caso confirmado muestra una nave desconocida maniobrando junto al Apolo. La NASA publicó las transcripciones, por lo que el misterio reside principalmente en la interpretación. El espacio está lleno de escombros y reflejos, combustible perfecto para las leyendas ovni. 14. Neil Armstrong dijo: "Buena suerte, señor Gorsky". La frase es hilarante, y es precisamente por eso que se extendió por todas partes. La historia dice que Armstrong lo improvisó durante los primeros pasos del Apolo 11. Supuestamente escuchó a los vecinos discutiendo en Ohio sobre el señor Gorsky. Años más tarde, el remate afirma que Armstrong finalmente explicó el significado. Pero la transmisión en vivo y las transcripciones no contienen ese comentario adicional. Armstrong era cuidadoso con sus palabras, especialmente en la televisión mundial. La historia aparece décadas después, sobre todo en circuitos de chistes y discursos. La gente quería un mensaje secreto escondido dentro de un momento histórico. Es un clásico cuento de astronautas, construido a partir de una sincronización perfecta. Quince. El Apolo 11 tenía un pic tercer hombre, secreto en la Luna. Este mito afirma que hubo un astronauta extra que nadie nunca reconoció. El Apolo 11 tenía 3 hombres: Armstrong,
Aldrin y Michael Collins. Solo Armstrong y Aldrin descendieron en el Eagle a la superficie lunar. Collins permaneció en Columbia, orbitando y manejando la navegación y los sistemas. Los fanáticos de las conspiraciones malinterpretan las huellas y suponen que hay botas adicionales en el polvo. Pero la cronología de la superficie, el uso de oxígeno y las fotos del traje coinciden con 2 caminantes. Las listas de verificación EVA de la NASA enumeran tareas divididas entre exactamente 2 caminantes lunares. Las misiones posteriores utilizaron rovers, pero el Apolo 11 todavía tenía 2. El tercer hombre es en realidad Gollancz, famoso por estar solo en órbita. 16. El Apolo 12 fue impactado por un ovni en cámara. El lanzamiento del Apolo 12 parecía una maldición, y los rumores sobre ovnis se multiplicaron rápidamente. Segundos después del despegue en 1969, un rayo cayó sobre el Saturno V 2 veces. Dentro, Pete Conrad y Alan Bean vieron cómo los instrumentos se volvían locos. El controlador de vuelo John Aaron pidió la famosa solución: cambiar a ese AUX. El cohete se recuperó, pero la transmisión inestable parecía un ataque. Más tarde, un objeto brillante en la película fue atribuido a una nave que lo perseguía. La mayoría de las explicaciones apuntan a residuos, destellos de la lente o fallas de seguimiento. Los informes de la misión de la NASA se centran en fallas eléctricas, no en impactos desconocidos. El verdadero drama fue el clima y los nervios, no extraterrestres con puntería. 17. Los soviéticos llegaron a la Luna en secreto antes que Estados Unidos. Suena plausible porque la URSS ocultó fracasos y, a veces, éxitos. Las sondas soviéticas llegaron pronto a la Luna, como Luna 2 y Luna 9. Incluso trajeron muestras robóticas más tarde, con Luna 16 y Luna 24. Pero un aterrizaje humano secreto requeriría seguimiento, recuperación y médicos. El cohete lunar N-1 falló repetidamente y explotó durante los lanzamientos de prueba de Baikonur. Los cosmonautas se entrenaron para los planes lunares, pero el programa tuvo dificultades y cambió. El seguimiento estadounidense y la escucha de los rivales soviéticos hicieron que el secretismo total fuera poco realista. Los rumores confunden los primeros logros robóticos con los primeros logros humanos, porque ambos parecen históricos. La URSS logró muchas cosas, pero no una victoria oculta en una misión tripulada a la Luna. 18. Yuri Gagarin no fue el primer humano en el espacio. Las versiones conspirativas dicen que la URSS lanzó a los hombres antes y luego los enterró. La Vostok 1 de Yuri Gagarin voló en abril de 1961 sobre la Tierra. Los soviéticos ya habían realizado vuelos de prueba con perros, como Belka y Strelka, antes que él. Los rumores mencionan a pilotos como Vladimir Ilyushin, pero las pruebas son escasas. Datos de seguimiento, registros de radio e informes globales rápidos respaldaron el vuelo de Gagarin. La URSS lo celebró ruidosamente porque la victoria tenía importancia política. Los primeros vuelos espaciales eran peligrosos, pero el secretismo no puede borrar el monitoreo mundial. En realidad, muchas historias sobre los primeros humanos describen récords de aeronaves de gran altitud. Gagarin sigue siendo el primero en órbita, incluso después de décadas de creación de mitos. 19. Los bicosmonautas perdidos murieron y fueron borrados. El rumor más aterrador dice que los soviéticos mataron cosmonautas y luego borraron sus nombres. A principios de la década de 1960, los hermanos italianos Judica Cordilla registraron señales extrañas. Afirmaron haber escuchado voces de pánico y latidos del corazón de misiones condenadas al fracaso. Las grabaciones se convirtieron en leyenda porque la URSS mantuvo en secreto muchos lanzamientos. Pero los historiadores relacionan la mayoría de las señales con pruebas no tripuladas y telemetría médica. Los archivos oficiales soviéticos enumeraron posteriormente misiones fallidas, pero ninguna coincidía con las historias. Además, el seguimiento orbital por parte de la OTAN detectaría reentradas o cápsulas faltantes.
El mito sobrevive, porque mezcla el secretismo real con el audio de historias de fantasmas. Es un suspenso con sabor a tragedia, pero la evidencia contundente nunca llega a tiempo. 20. Laika regresó sana y salva a la Tierra. A los niños les dijeron que Laika había vuelto a casa, lo que hace que la verdad les golpee más fuerte. En 1957 la URSS lanzó el cohete Laika a bordo del Sputnik 2 desde Baikonur. La cápsula no tenía un plan de reingreso porque la misión fue apresurada. Años más tarde, los funcionarios soviéticos admitieron que Laika murió pocas horas después del lanzamiento. El sobrecalentamiento y el estrés aumentaron a medida que la temperatura de la nave espacial aumentó. El Sputnik 2 permaneció en órbita durante meses, y luego se quemó al reingresar. La historia del retorno sano y salvo surgió de la propaganda y de relatos suavizados posteriormente. Los científicos aprendieron sobre el soporte vital, pero la ética todavía duele. Laika se convirtió en un símbolo de triunfo, y una advertencia sobre las prisas. 21. Los perros fueron los primeros en llegar al espacio, no Laika. La gente junta todos los primeros y Laika queda mal clasificada. Los soviéticos volaron perros en cohetes suborbitales a principios de la década de 1950. Según se informa, Dezik y Tsigan sobrevivieron a una de esas primeras pruebas. Laika se hizo famosa porque el Sputnik 2 alcanzó la órbita en 1957. Luego Belka y Strelka orbitaron y regresaron con vida en 1960. Estados Unidos tenía sus propios vuelos de animales, como los monos en el Mercury Redstone. El primero depende de la órbita versus lo suborbital y de la supervivencia versus el sacrificio. Así que sí, los perros volaron antes que Laika, pero su misión era diferente. A la historia del espacio le encantan los titulares simples, incluso cuando las categorías importan. 22. John Glenn orbitó con un enjambre de luciérnagas, de extraterrestres. John Glenn vio motas brillantes y los fanáticos de los ovnis todavía lo celebran. En 1962, Friendship 7 orbitaba la Tierra, mientras Glenn describía luciérnagas. Los oyentes imaginaron un enjambre deambulando por su cápsula como criaturas curiosas. Glenn notó que flotaban y brillaban cuando la luz del sol los golpeaba. Análisis posteriores los relacionaron con cristales de hielo desprendidos de la nave espacial. Se formaron cuando el agua se liberó y se congelaron instantáneamente en el vacío. El control de misión había escuchado informes similares de vuelos anteriores de Mercury. Lo visual era real, pero no un servicio de acompañantes extraterrestres. El espacio puede convertir simples gotas congeladas en un momento de ciencia ficción. 23. Los Mercury 13 estaban listos, pero la NASA los ocultó. Parece un triunfo robado, porque las mujeres realmente aprobaron las pruebas. En 1960 y 1961, el Dr. Randy Lovelace realizó exámenes médicos al estilo astronauta. Jerry Cobb y otras mujeres obtuvieron resultados impresionantes, a veces superando los promedios masculinos. No era un programa de la NASA y carecía de las horas de vuelo militares requeridas. Se llevaron a cabo audiencias en el Congreso, y la NASA argumentó que las reglas de experiencia no podían cambiar rápidamente. Algunas mujeres continuaron su formación, pero no se programaron vuelos oficiales para ellas. Décadas más tarde, Sally Ride finalmente voló, demostrando que la capacidad nunca fue el problema. El mito dice que existía una lista secreta, pero la barrera era política. No se trata tanto de una historia de encubrimiento como de una institución que cambia lentamente. 24. La NASA descubrió una cara en la Luna. La gente jura que la NASA encontró una cara, pero la ubicación sigue cambiando. La mayoría de las historias sobre la cara de la NASA se remontan a Marte, no a la Luna de la Tierra. En 1976, Viking 1 fotografió una mesa en la región de Sidonia. La baja resolución y el sombreado hicieron que pareciera un monumento tallado. Más tarde, la Mars Global Surveyor y la Mars Reconnaissance Orbiter vieron roca lisa. En la Luna, la pareidolia crea la ilusión del hombre en la Luna.
Las fotografías del Apolo muestran cráteres y crestas, ni un solo rostro esculpido. El mito sobrevive porque una imagen espeluznante supera a 1000 actualizaciones aburridas. A la geología espacial le encantan las sombras, y a nuestro cerebro le encantan aún más los rostros. 25. El monolito de Phobos era tecnología extraterrestre. Una gran roca en Phobos se convirtió en el elemento de ciencia ficción favorito de Internet. A finales de la década de 1990, la sonda Mars Global Surveyor fotografió una roca brillante con forma de pilar. Phobos es la pequeña luna de Marte, llena de cráteres, polvorienta y de forma extraña. La roca se encuentra cerca del cráter Stigney y proyecta una sombra larga y definida. Más tarde Buzz Aldrin mencionó un monolito, y el rumor explotó. Los geólogos señalan los impactos de material eyectado, donde grandes rocas caen como ladrillos arrojados. La baja gravedad significa que una roca puede mantenerse en pie después de un impacto violento. Nada en las imágenes muestra maquinaria, articulaciones o simetría artificial. Es extraño, sí, pero la naturaleza construye muchos monolitos sin arquitectos. 26. La Vostok se controlaba a distancia, porque Gagarin no la pilotaba. La gente se imagina a Gagarin como un pasajero, como una carga con una sonrisa. La Vostok 1 estaba en gran parte automatizada porque los médicos temían la confusión espacial. Los ingenieros soviéticos temían que la ingravidez pudiera impedir que el piloto pensara con claridad. Así que encerraron los controles manuales detrás de un código en un sobresellado. Gagarin podría abrirlos si se sintiera bien y necesitara control. Las estaciones terrestres también lo monitoreaban, pero la cobertura de radio no era continua en todo el mundo. Todavía manejaba listas de verificación, informaba condiciones y gestionaba su preparación para el reingreso. Después de aterrizar, se eyectaron y saltaron en paracaídas por separado, otro detalle que retuerce el mito. La automatización no fue incompetencia, fue cautela para el primer salto orbital. 27. Von Braun planeó el alunizaje antes de que existiera la NASA. Mucho antes de la NASA, Von Braun ya vendía el espacio como algo inevitable. En la década de 1950, se asoció con Disney y la revista Collier's. Dibujó estaciones espaciales, naves lunares y arquitecturas de misiones paso a paso. En ese momento, estaba en el Redstone Arsenal, en Huntsville, Alabama. La NASA no se formó hasta 1958, después de que el Sputnik conmocionara a Estados Unidos. Aquellos primeros planes no eran proyectos, pero moldearon la imaginación del público. Más tarde, el equipo Marshall de Von Braun construyó cohetes Saturno utilizando ingeniería avanzada. El mito transforma la previsión en una certeza secreta, como si conociera el guión. Lo planeó en voz alta, no en secreto, y esa publicidad ayudó a ganar presupuestos. 28. La carrera espacial fue en su mayor parte propaganda de Hollywood. Sí, las cámaras importaban, pero a los cohetes no les importa tu narrativa. La NASA utilizó transmisiones en vivo, dosieres de prensa brillantes y entrevistas con astronautas famosos. La URSS utilizó carteles, secretismo y anuncios de triunfo cuidadosamente editados. Pero debajo de eso, ingenieros como Korolev y Kranz luchaban contra la física a diario. Las explosiones, los desastres y los casi desastres no estaban en el guión, eran terriblemente reales. El incendio del Apolo 1 y el accidente del Apolo 13 demostraron lo que estaba en juego. La propaganda vendió el sueño, pero el hardware todavía tenía que funcionar. Llamarlo Hollywood ignora las marcas de quemaduras, los presupuestos y los cadáveres involucrados. 29. La Luna es una megaestructura alienígena hueca. La idea de la Luna hueca suena descabellada, pero sigue resurgiendo en Internet. La gente señala la baja densidad de la Luna en comparación con la Tierra. Otros citan los sismómetros Apolo, que registraron vibraciones duraderas después de los impactos. En la década de 1970, algunos escritores transformaron eso en una historia sobre el caparazón de una nave espacial.
Los científicos explican la densidad a través de la composición, un núcleo pequeño y la estructura interna. Las ondas sísmicas pueden resonar en rocas secas y fracturadas durante más tiempo del esperado. La NASA estrelló las etapas gastadas para estudiar la Luna, como si fueran golpes de martillo. Los datos ayudaron a mapear capas, no hangares ocultos o paredes de metal. Es un cosplay misterioso, construido sobre medidas reales con conclusiones fantásticas. 30. La Luna suena como una campana porque es artificial. Cuando la NASA lanzó hardware a la Luna, las vibraciones duraron sorprendentemente mucho. El Apolo 12 estrelló la etapa S y Hombre B para crear una señal sísmica. Los sismómetros que quedaron en la superficie registraron un timbre durante muchos minutos después. Esa frase, como una campana, se repitió hasta que sonó sobrenatural. La roca lunar seca tiene poca amortiguación, por lo que las vibraciones se desvanecen lentamente. La corteza húmeda y estratificada de la Tierra absorbe los temblores más rápido, como una esponja. Los científicos utilizaron esos impactos para mapear el espesor de la corteza y las capas internas. Nadie detectó paredes de metal, cámaras o un interior de tambor hueco. Sonó sí, pero la música era de geología, no de ingeniería. 31. Un programa negro, secreto ganó la carrera espacial sin que nadie lo supiera. Existieron programas espaciales clasificados, lo que hace que este mito sea tentador. Durante la década de 1960, Estados Unidos lanzó satélites espías como Corona en secreto. La URSS también realizó lanzamientos militares, a menudo ocultos tras anuncios insulsos. Pero ganar significó hitos públicos, como Gagarin y el Apolo 11. Los proyectos negros se centraron en el reconocimiento, la alerta temprana y las comunicaciones seguras. Algunos programas fracasaron o fueron cancelados, como Dinosaur y MOL. El secretismo crea lagunas donde la gente imagina bases lunares y tripulaciones secretas. En realidad, el secreto generalmente protegía las cámaras y las señales, no los milagros. Los grandes logros aún requerían lanzamientos abiertos, presupuestos y pruebas televisadas. 32. El Apolo 11 no tuvo transmisión en vivo, solo video pregrabado. Si la transmisión fue falsa, entonces cada reacción en vivo también fue preparada. Durante el Apolo 11, la cámara lunar envió una señal de video de escaneo lento. Las estaciones de Goldstone, Honeysuckle Creek y Parks lo recibieron en tiempo real. Lo convirtieron para la televisión estándar, lo que suavizó los detalles y agregó artefactos. Esas peculiaridades de conversión hacen que el metraje parezca una cinta reproducida. Pero periodistas, técnicos y espectadores vieron la transmisión tal como estaba ocurriendo. Posteriormente, la NASA almacenó copias de transmisión, aunque algunos formatos originales eran más difíciles de procesar. Los retrasos eran de segundos, no de días, y los errores quedaban visibles en el aire. El mito confunde la conversión técnica con una operación secreta de pregrabación. 33. Los soviéticos no pudieron llegar a la Luna debido al sabotaje. El N-1 siguió explotando, y el sabotaje es el villano más fácil al que culpar. Entre 1969 y 1972, 4 lanzamientos del N-1 fracasaron espectacularmente en Baikonur. Los motores de Nikolai Kuznetsov eran complejos y con muchas unidades disparando juntas. Una sola falla de la turbobomba podría provocar una avería total en cuestión de segundos. Algunos susurran que la CIA tiene planes, pero no hay documentación sólida que respalde esa afirmación. El secretismo soviético ocultó problemas de diseño, alimentando sospechas y mitos posteriores. Tras el éxito del Apolo, Moscú centró su atención en estaciones como Salyut. Ese giro parece una historia de portada, pero fue una decisión estratégica. El verdadero saboteador era el ingeniero de riesgos bajo presión del tiempo, no los espías. El audio del alunizaje tiene prueba de eco de estudio. La gente escucha eco en clips antiguos y supone que se trata de un truco con un micrófono de estudio. El audio del Apolo pasó a través de radios, relés terrestres
y cadenas de transmisión de televisión. Muchas grabaciones actuales son copias de copias, captadas en salas de estar. La reverberación ambiental de un altavoz de televisión puede sonar como un eco de la NASA. Además, las salas de control de la misión eran enormes, llenas de micrófonos abiertos. Los retrasos breves en los enlaces de red pueden crear ligeras repeticiones y artefactos. Los bucles aire-tierra oficiales incluyen muchos silbidos, cortes y cortes. Un estudio profesional puliría eso, no dejaría el caos en la mezcla. Las reclamaciones por eco generalmente prueban una mala duplicación, no un escenario sonoro secreto. La NASA eliminó ovnis de fotos de misiones con aerografía. Si la NASA borrara los ovnis, se esperaría una edición perfecta y un secretismo absoluto. Las fotografías del Apolo se tomaron en película, luego se revelaron y archivaron como negativos. Los técnicos realizaron impresiones, diapositivas y posteriormente, escaneos digitales con contraste variable. Ese proceso puede ocultar puntos tenues, como estrellas, residuos o destellos de la lente. Los cazadores de conspiraciones se acercan, rodean las manchas y las llaman artesanía. Pero los distintos ejemplares suelen mostrar manchas diferentes, porque el polvo y los arañazos se mueven. Un aerógrafo auténtico dejaría repeticiones en los fotogramas, no puntos aleatorios. La NASA publicó catálogos masivos, lo cual es un comportamiento extraño para los sensores. La mayoría de los ovnis eliminados son solo ruido amplificado por la expectativa y el zoom. Plataformas de lanzamiento ocultas enviaron tripulaciones secretas a la Luna. Un lanzamiento lunar secreto suena genial, hasta que te imaginas un Saturno V. Ese cohete era más alto que un rascacielos, y sacudió Florida por kilómetros. El Apolo se lanzó desde las plataformas 39A y 39B del Centro Espacial Kennedy. Miles de trabajadores, periodistas y vecinos presenciaron los lanzamientos en transportadores de orugas. Incluso los radares soviéticos rastreaban grandes lanzamientos, porque esa era toda la rivalidad. Las plataformas ocultas necesitarían granjas de combustible, carreteras, sistemas de seguimiento y fuerzas de recuperación oceánica. Los rumores a menudo apuntan a Nevada o la Antártida, pero la logística colapsa rápidamente. Existían lanzamientos clasificados, pero utilizaban cohetes más pequeños y horarios más tranquilos. Las tripulaciones lunares secretas son una gran ficción, pero una terrible realidad de ingeniería.